Ok, disculpen el corte. Entonces nos quedamos aquí. 1 entre 100 y 357. ¿Sí? Que recuerden, vamos a sumar estos en paralelo. Recuerden que este ya era la suma de estos tres. Sacamos el común denominador, este por este, estos dos denominadores, 100 por 357, nos da esto, este entre 100 por 1, 357. Este número entre este por 1, 100. Lo sumamos, nos da esto, está dividido entre 1, pero pues ya saben que nada más se cambia de lugar. Este pasa para arriba, entonces ya nada más hacemos la división, aquí está. Entonces ahora es como si tuviéramos un circuito de esta forma. Y este 100, ya, o sea, no es 100, es 78.12. Ahora no nos quedan resistencias. Como están en serie, pues, se suman así tal cual, nos da este resultado, que ya es como si tuviéramos un circuito así, ya nada más con una resistencia y una fuente de voltaje, y esta resistencia es 1408. Sacamos la corriente de aquí, que recuerden que es la corriente más cercana a la fuente de voltaje, entonces va a ser la corriente mayor. 9 volts entre la resistencia total. Sale esto, que recuerden que miliamperes es lo mismo que esto. Se recorre este punto decimal 3 lugares a la izquierda. Entonces esto y esto es lo mismo. Vamos a tener el voltaje de esta resistencia porque este voltaje es el que pasa para acá, para los demás malles. No es importante sacar las otras dos, porque el problema solo nos pide estos dos voltajes. Entonces es 78, recuerden, 78. No es 100 ahorita. Primero teníamos una resistencia de 1400. Ahora vamos a empezar a dejarlo como estaba, pero paso por paso. Entonces ahorita es 78. Hacemos la operación, la multiplicación, nos da este voltaje. Este voltaje es el que pasa para acá. Como nada más hay una resistencia en la siguiente malla, este voltaje no se divide con ninguna otra, o sea, pasa intacto. Entonces el voltaje que hay aquí es el mismo que hay aquí. Ahí está. Voltaje resistencia 2 es el mismo. Y este voltaje pasa igual a esta, nada más que este voltaje sí se va a dividir entre estos dos. Entonces vamos a sacar la corriente de esta malla. Y para eso es muy sencillo, es el voltaje, el único voltaje pues va a ser este. Su resistencia total pues es la suma de estos dos, es el único resistencia de esta malla. Hacemos y nos da 3.9946 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Recuerden, por 10 a la menos 4 se recorrería el 4, el punto decimal 4 espacios a la izquierda. Entonces es lo mismo que 0.039 miliamperes. O es lo mismo que, como en miliamperes se recorre 3 veces a la izquierda, 0.00039. ¿Ok? Este punto decimal se recorrió 3 veces. Por eso se le aparecen los más ceros. Bueno. Después ya tenemos la corriente en esta malla. ¿Sí? Entonces ya simplemente vamos a sacar el voltaje de cada resistencia. 600 por la corriente, que recuerden corriente es la misma en serie. Ahí está. 650 por la corriente. Ahí está. Este es el resultado. Bueno, vamos a pasar al siguiente problema. El número 3 nos está pidiendo obtener los voltajes de todas las resistencias. Es un poco más extenso, pero porque hay menos mallas, pues va a estar cortito también. Empezamos con las resistencias más lejanas de la fuente. Entonces 50, 350, 150. Se suman las 3 porque están en serie. Ahí está, 1000. Entonces es como si ahora tuviéramos nada más una resistencia de 1000. ¿Sí? Que va a estar en paralelo con la 330. Con la 300, perdón. Hacemos la operación. Sacamos el común denominador, pues sería 3000. 3000 entre 1000, 3 por 1, 3. 3000 entre 300, 10 por 1, 10. Ahí está. Está el dividido entre 1, pues nada más se voltea. 3013, 230.76. Viene siendo ahora un circuito así, en donde esta resistencia es 230. Ya nomás quedan 3 que como están en serie, pues se suman.
Se suman y quedan 1430. Ahora vamos a tener la corriente de aquí. ¿Ok? Serían 5 volts entre la resistencia total. Sacamos, ahí está. Esta viene siendo la corriente en esta malla. Ahora nos piden sacar los voltajes de todas las resistencias. Pues entonces hay que irnos paso por paso. Bueno, ahora como ya habíamos sumado todas las resistencias, era como si tuviéramos un circuito nada más con un voltaje y una resistencia. Ahora vamos a empezar a dejarlo como estaba, paso por paso. Vamos a multiplicar la corriente por cada una de estas resistencias. Entonces, 1000, esta resistencia, por su corriente, 349 es el voltaje. 200, bueno, 230, ¿sí? Porque recuerden que es el que era la suma de estos tres con esta. Entonces, 230 por su corriente, ahí está este voltaje. Y este voltaje, 200, pero esta resistencia en este voltaje, 200 por su corriente. Ahí está. Que recuerden que como estos 5 volts se está dividiendo entre estas tres, entonces cuando ya tenemos 2, lo sumamos y se lo restamos al 5 y nos va a dar exactamente lo mismo. Pero bueno, el voltaje que hay aquí va a ser dividido entre estos tres. Entonces ya con esto podemos sacar la corriente que hay aquí. Entonces corriente 2, el voltaje que es este, ¿sí? O entre la resistencia total de esta malla, que sería la suma de estos tres. Ahí está. Esta viene siendo la corriente que hay en esta malla. E igual, ya nomás hay que sacar resistencia por corriente para obtener el voltaje de cada una. Y ahí están. ¿Sí? No tiene nada de ciencia. Bueno, ya nada más multiplicamos la resistencia por su corriente, resistencia por corriente, resistencia por corriente. Y el último viene siendo este, que es obtener el voltaje de aquí. Es el más sencillo de todos. Vamos a obtener el primero suma en paralelo. ¿Sí? Recuerden empezar con las resistencias más lejanas de la fuente, pues estas. Sacamos la suma en paralelo. Hacemos toda la operación ya como la hemos hecho. Aquí está. La suma de estas dos. Tenemos ahora un circuito así con 198. Ahora estos dos. Hacemos la suma en paralelo. Y tenemos un circuito ahora así. Con esta resistencia vale 142. Ya nada más nos quedan dos resistencias que están en serie. Estas dos resistencias se suman tal cual. 1342.24. Ya, como ya sumamos todas, haz de cuenta que tenemos un circuito con una resistencia y un voltaje. En donde la resistencia pues vale 1342. Obtenemos la corriente que hay aquí. 9 volts, pues es el voltaje que hay aquí. Entre la resistencia total, obtenemos ya la corriente que hay aquí. Después vamos a obtener el voltaje que hay aquí, porque es el que se va a pasar para acá. Entonces, obtenemos el voltaje. Recuerden que aquí era 142, ¿sí? Por su corriente, ahí está, 0.95. Ese es el voltaje que hay aquí, 0.9537. Y este voltaje está en paralelo con esta, no hay nada con qué dividirlo, entonces pasa así tal cual. Y este voltaje pasa para acá, no hay nada con qué dividirlo, nada más hay una resistencia, pasa así tal cual. Entonces el voltaje que hay aquí es el mismo que hay aquí. Voltaje resistencia 2 es igual a voltaje resistencia 4, que es 0.95. Así ya está. Ok, entonces, pues ya mañana es el examen. Por favor estudien estos problemas que vimos, practiquen, hagan problemas. Hay muchos también problemas en internet y les voy a pasar también unos problemas de suma y resta de fracciones para los que batallen con eso. Bueno, nos vemos.